Artesanos auditivos. Hecho con amor al arte. Tergiversando la historia. Los elementos de las ofrendas en México. El Día de Muertos. Una festividad donde disfrutamos de la comida, del día festivo, más cuando hay puente, el pan de muerto, el chocolate caliente, las calaveritas de azúcar con su nombre dedicado, la ciudad vestida con cempasúchil, incienso en el aire, colores y colores, naranja, morado, negro y huesos por doquier. ¡El ponche! ¿Ya mencioné la comida? Y todo eso a la vez que preparamos la ofrenda para los que nos visitan. Hablando de las ofrendas, estos rituales son súper antiguos. Tienen mucho más años de lo que hoy somos conscientes y casi nunca nos detenemos a pensarlo, pero existen desde la época prehispánica y son en sí una tradición muy espiritual. Como muchas cosas en nuestro país, México, se han modificado con el paso del tiempo. Inicialmente las ofrendas se trataban de cráneos que los mexicas exhibían para lucir sus sacrificios en un altar con forma de bastidor en honor a los dioses. A estos altares se les llamaban tzompantli. El tzompantli, además de honrar a los dioses, servían para asustar a los enemigos. De hecho, muchos de los cráneos pertenecían a los prisioneros de guerra que se habían capturado con éxito, y otros eran de aquellas personas que se entregaban voluntaria y colectivamente como tributo. El tzompantli podría ser considerado como una especie de letrero de «Cuidado, peligro delante, bajo tu propio riesgo», pero en prehispánico. A la llegada de los españoles, los civilizados cachupines vieron esto como salvajismo y rápidamente buscaron la forma de prohibir estas prácticas. Algunos de los mexicas que se resistieron a esta opresión ponían ofrendas ocultas dentro de sus casas, y era allí donde se encontraban los cráneos de sus difuntos, solamente. Gracias a la arqueología y antropología, hoy sabemos que el culto a los ancestros era entonces algo muy natural. Lo normal para el pueblo prehispánico de cualquier clase social era la creación de un espacio que representara respeto a los difuntos, armándolo para que contuviera la preservación de sus cuerpos sin vida, objetos preciosos, artefactos ceremoniales, elementos y extremidades de sus sirvientes, y un poderoso Xoloitzcuintle para que los guiara hacia el Mictlán. Posterior a la conquista, los cráneos de los difuntos se cambiaron por calaveritas de azúcar, que tienen hoy escrito el nombre del difunto en la frente. Esta es la medida que la Iglesia adoptó para evitar más disputas y derramamiento de sangre, cambiando entonces una actividad considerada bárbara y pagana que escandalizaba al catolicismo por las calaveritas de azúcar que se encuentran ahora en mercados y casas, como lo hacemos hasta ahora para completar las ofrendas de días de muertos. Dato al margen. Otra de las tradiciones que se modificaron en aquel entonces fue la preparación del pan de muerto. Hasta donde sabemos, la receta original era esta. Coloque un corazón humano recién sacado del empaque. Asegúrese de que se encuentre bien remojado y sangriento en una vasija llena de amaranto molido, tostado previamente con maíz. Saque el corazón y si usted es el afortunado oficiante de la ceremonia del sacrificio, cómase el corazón sin problemas. Después, amase perfectamente el amaranto y maíz usando la sangre del corazón para poder preparar un riquísimo papalotlaxcali, hoy conocido como pan de muerto. El cambio en la preparación del pan también fue impuesto por la Iglesia, debido a lo violento que les parecía. En síntesis, después de años de perfeccionamiento culinario, es así como nació nuestro delicioso pan de muerto. Y en México, como muchos saben, existe una buena variedad de exquisitos panes de muerto. Además del exquisito mezcal, en Oaxaca se preparan panes de yema adornados con ramas, corazones y santos de colores. En Puebla son los golletes y pan de muerto dulce, pero en vez de espolvorearle azúcar, se le esparce ajonjolí. En Morelos son panes con forma humana y los brazos cruzados. Curiosamente son los más apegados al pan de muerto que la Iglesia omitió en la época prehispánica. Los más curiosos son los de Guanajuato, porque tienen forma de almas pintadas de glaseado blanco, tipo el fantasma genérico cubierto con una sábana, y tienen azúcar rosada espolvoreada. Los yucatecos no se quisieron complicar y meramente hicieron un pan de muerto que rellenan con queso crema.
El pancito de muerto más popular que se coloca en las ofrendas, el de la bolita y los huesitos, fue la versión final que se eligió porque reunía todos los elementos importantes. Estos son la cabeza y los huesitos representando los restos del difunto, o tributado, y el sabor de azar que termina por representar a los difuntos. Significados muy espirituales contenidos en un pancito. Los huesitos son colocados de tal forma que asemejan los 4 puntos cardinales y apuntan al lugar donde viven los dioses. Texcatlipoca en el norte, Huitzilopochtli en el sur, Quetzalcóatl en el este y Xipe Totec el oeste. El resto de los elementos que conforman la ofrenda son el vaso con agua para saciar la sed de los difuntos durante su camino hacia el Mictlán o el recorrido de las almas hacia nuestro mundo vivo. Sal de mar o refinada, vertida en un mantel blanco que simboliza pureza. La sal ayuda a que no se corrompa el cuerpo del tributado difunto y con esto se vuelva libre en el andar entre los mundos de las almas sagradas y el nuestro, de los vivos. Las velas y los pétalos de cempasúchil son la guía para que las almas encuentren fácil el camino a casa y de regreso. El papel picado, magistral y artísticamente que hoy conocemos, representa el aire, lo etéreo, la fragilidad entre ambos mundos. Por último, y sin falta en nuestra época contemporánea, debe colocarse la comida, aquella que fue favorita de los difuntos cuando estaban entre los vivos, solo por el gusto de recibirlos y para su propio deleite durante la visita. También se colocan fotos de nuestros difuntos seres queridos como diciendo que aquí se reciben a estas personas. No vaya a ser que se confundan las almas que anden pasando por ahí y se echen la caguama que le puse a la abuela. Las ofrendas y las tradiciones han ido cambiando con el paso del tiempo, pero siempre mantienen ciertos elementos que preservan de alguna manera su origen y continúan mostrando respeto ancestral a aquellos que iniciaron estas tradiciones. Esto fue una vista rápida a los elementos que conforman una ofrenda. Sabemos que es imposible resumir varios siglos de historia, pero si hay algo que ustedes quieran aportar, seremos felices de aprender con sus comentarios. Les deseamos felices fiestas de muertos, y por favor, no se vayan a robar el pan de las ofrendas. Creado, animado y editado por Eduardo Celis Espinosa. Conductores: Víctor Sol y Eduardo Celis Espinosa. Voz de créditos y animaciones: Alejandro Ríos.